Bueno, estamos obviamente, ahora sí, aquí directamente de los estudios de la radio para realizar este editorial con mucha expectativa, hay que decirlo, hay mucha expectativa. Y como siempre comenzamos de atrás para adelante, para que usted empiece a entender. Hoy vamos a hablar, obviamente, de la estafa de los planes sociales, vamos a aportar algo de información, pero vamos a comenzar haciendo un reconocimiento y que tiene que ver en estos tiempos tan difíciles, tanta impunidad muchas veces en el aire y en los ministerios y en los recovecos de la justicia. Digo, hay tanta impunidad que es bueno comenzar de esta manera. Mire, hay un trabajo que viene realizándose hace un tiempo de un colega, Matías Cesari, a quien le mando un abrazo grande, a los muchachos de Enfocados, también de Minuto Neuquén, que vienen tomando el caso de la estafa de los planes sociales desde hace un tiempo a esta parte, aportando reportaje a los imputados, bueno, obteniendo pruebas también, que me parece importante, que tiene la justicia y que ellos anticipan periodísticamente. Pero quiero comenzar, como le decía, de atrás para adelante. Mire, para entender qué pasa, vamos a poder colocar un poquito de claridad. Yo aquí tengo, usted no lo ve, obviamente los que están a través de Facebook, un reloj. Sí, un reloj de pared. Este reloj de pared simboliza de alguna manera, un mecanismo de reloj, un mecanismo perfecto, que tiene que tener, como usted sabe, una buena pila o darle cuerda. ¿Entendió? Una buena pila o darle cuerda. El Movimiento Popular Neuquino hace más de 60 años que ha tenido el reloj del aparato del Estado, del poder económico dentro del aparato del Estado, aceitado. ¿Qué le ha generado esto? Como el PRI mexicano, impunidad, absolutamente impunidad. Por eso quiero comenzar, reitero, de atrás para adelante y decirle que ese reloj, ese mecanismo que estuvo aceitado, tuvo diferentes, o mejor dicho, tuvo dos aportes importantes. Estamos hablando de cómo se financia la política, no solamente en la provincia de Neuquén, sino en muchos lugares del mundo, porque este es un gran debate que después nos debemos, a propósito muchas veces de la hipocresía propia que tenemos nosotros respecto de cómo es el poder, cómo se construye el poder. Pero quiero hablar de la estafa de los planes sociales y quiero concretamente explicarle para darle esa claridad. Mire, en ese reloj que, reitero, simboliza de alguna manera al Estado, en este reloj de pared que simboliza de alguna manera el Estado neuquino, los aportes para que el aparato se mantenga, sea electoral o sea simplemente de poder, necesita recursos. Obviamente que necesita recursos, porque ningún funcionario, ningún dirigente político pone plata en su bolsillo. Es muy raro, salvo que lo haga para pagar un café, lo haga para pagar alguna cena, no le da para mucho más que eso. A ver, los aportes pueden provenir de dos ámbitos. El ámbito privado, a ver, quiero bajárselo a tierra, por ejemplo, aportes del sindicato petrolero, aportes de los muchachos de la UOCRA, aporte de alguna empresa ligada a la parte petrolera. Sí, son aportes privados a las campañas políticas, a la infraestructura del Estado, reitero, que se tiene que mantener en el poder. Pero hay otra vertiente, otro ingreso de dinero, que es del propio Estado. Y allí aparece el mecanismo de las cajas chicas, o de las cajas del Estado para mantener la maquinaria del poder. Eso fue la estafa de los planes sociales. Eso fue lo que Ricardo Soiza, o en este caso Luciano Palma, mantenían como maquinaria aceitada de una caja, que era la caja de los planes de acción social, para las campañas del Movimiento Popular Neuquino desde hace más de 15 años. A ver, hace más de 15 años. Esto es importante decirlo, porque la causa tiene un periodo, que no son más de 15 años. Pero el mecanismo, la maquinaria se mantiene desde hace más de 60 años. Mire, le cuento una anécdota muy chiquitita para ejemplificar lo que le digo. Antes, y esto también es un cambio cualitativo en el poder. Antes, la caja para bancar las campañas políticas, para de alguna manera que esa maquinaria del Estado siguiera, se hacía con aportes
de las empresas, que además iban a una licitación o a una contratación directa y tenían que dejar el 20%. ¿Se acuerda cuando yo le comenté que mucho del pago del 20% de las empresas pasaba por una seccional importante de Neuquén? Bueno, esto, reitero, le daba impunidad al movimiento popular neuquino, que estuvo en el gobierno más de 60 años. ¿El mecanismo se va, se evapora? Bueno, ahí está el tema. Comienzo con la responsabilidad máxima. Mire, los responsables máximos de este mecanismo, por lo menos de los últimos 15 años, 15 o 20 años, tienen nombre y apellido. Tienen nombre y apellido. Jorge Zapag, Omar Gutiérrez, Mariano Gaido, que fue ministro, y además le sumo el conocimiento de Rolando Figueroa. Porque para que Rolando Figueroa lo utilice al tema de los planes sociales en la campaña política como la gran estafa, que sí es cierto, quebró de alguna manera, la confianza en el electorado para que perdiera el MPN, es verdad, sirvió, y sirvió mucho, pero también estaba en conocimiento. Muchos de los imputados, incluyendo Soysa, y aquí le adelanto algo, el propio Ricardo Soysa quiere ser un arrepentido en la justicia federal para poder decir todo lo que sabe. Esta es la estrategia que quiere hacer uno de los imputados, que está como el máximo responsable, aunque no lo fue en la estructura piramidal que hubo de la estafa de los planes sociales. Pero la estafa de los planes sociales, las canchitas de fútbol sintético, los aportes empresariales son parte de la maquinaria, son parte de cómo se sustenta el poder en la provincia de Neuquén, pero también en diferentes lugares del país, y yo a esto le incluyo también del poder mismo a través de la historia. Es un gran debate porque uno dice, ¿dónde aparece el enriquecimiento ilícito? Bueno, el enriquecimiento ilícito aparece siempre que se dejan algo los muchachos. Cuento otra anécdota. Un importante dirigente, candidato a una importante intendencia de una localidad, le dieron 40.000 pesos en su momento, si usted quiere 40 millones, póngalo a plata de ahora, para hacer la campaña en la localidad. Bueno, se quedó con 20, se quedó con la mitad. ¿Eso es enriquecimiento ilícito? Claro que es enriquecimiento ilícito, pero cuando hablamos de dinero del Estado, también hablamos de malversación de caudales públicos. Y aquí, la estafa de los planes sociales, de los cuales, reitero, la responsabilidad máxima política institucional, pero además, atención, porque es la punta del iceberg. Esto continúa en la investigación si la justicia quiere. Omar Gutiérrez, Mariano Gaido, Jorge Zapag y Rolando Figueroa, que conocía el mecanismo porque fue parte del aporte de campaña para su campaña de diputado nacional en el 2019. Y allí me detengo, porque el mecanismo va a tener muchísimos nombres. Soysa, Curi, y todos los imputados de la causa de la estafa de planes sociales, que le pagaban a los punteros, que le pagaban a los periodistas que tenían que informar a favor del gobierno, que le pagaban en definitiva a quien ponía un cartel en la ruta, a quien rompía un cartel en la ruta, a quien tenía que hacer de alguna manera un acto proselitista, a los que tenían que votar, porque los planes sociales era para gente que tenía que votar al MPN. Por eso es viejo, diría Perón, es más viejo que orinar en los portones. Sí, es viejo el mecanismo. Antes, a lo mejor, lo aportaban las empresas más que el Estado, pero el Estado lo hacía. Mire, hace mucho tiempo que le digo que el Movimiento Popular Neuquino en su momento era un grupo económico con justificaciones políticas. Bueno, la estafa de los planes sociales es cómo funciona el grupo económico. ¿Por qué? Porque para que funcione un grupo económico debe tener cabezas visibles que dirijan la concentración del dinero y tiene que tener quienes aportan a esa concentración del dinero. En este caso, los funcionarios. Funcionarios de planes sociales, funcionarios del Banco Provincia de Neuquén, funcionarios que habilitaban de alguna manera la posibilidad de la recaudación. Esto tiene que ver con recaudación, para que la maquinaria del Estado esté bien aceitada, para que la maquinaria del poder pueda generar elecciones
favorables, obviamente, a los candidatos del oficialismo. ¿Cambió algo esto? Yo creo que no. Y aquí viene la otra parte. Tolerancia cero y combate a la corrupción, para mí, se lo digo ahora, sigue siendo un verso institucional de este gobierno de Rolando Figueroa. Es un verso institucional. ¿Sabe por qué? Porque me tengo que denunciar a mí mismo o desconocer que la campaña que me posibilitó ser diputado nacional no tenía aportes de ninguna caja chica del Estado. Y sin embargo, tuvo aporte de cajas chicas del Estado. Por ejemplo, la de los planes sociales. Por ejemplo, esta estafa que se conoce. Pero podemos sumar muchas más. Por eso, a ver, ¿qué le anticipo? Bueno, le anticipo que Ricardo Soiza quiere hablar, quiere decir. Claro que ha habido muchos rumores y claro que ha habido inclusive acusaciones de los imputados. Por ejemplo, que el dinero se lo llevaban a la secretaria Omar Gutiérrez en mano, que por la noche llevaban dinero a diferentes lugares. Por ejemplo, que sobres iban destinados también a un recaudador, como era el propio Mariano Gaido, siendo ministro. Bueno, todo eso está en la justicia. Todo eso lo dijeron los imputados. Todo eso lo dijeron alguna vez públicamente en programas como este que señalo, de Matías Cesari, de la gente de Minuto 1, que lo cubrió también. Puede ir hoy a YouTube y ver los programas de Enfocado, que va a haber mucho de este relato. Pero lo que le quiero anticipar, que este mecanismo tiene responsables máximos. Y los responsables máximos, vuelvo a reiterar, son el ex gobernador Omar Gutiérrez, hoy premiado. Un punto de aparte, no es raro que Rolando Figueroa denuncie a Omar Gutiérrez como máximo responsable de un gobierno que hacía canchitas de fútbol sintético, que tenía la estafa de los planes sociales y que luego se lo premie en un directorio como el de YPF con salario de $70.000 por mes. ¿No es raro esto? ¿No le suena raro que se vaya echando gente de la administración pública porque llegaron tarde o porque a lo mejor tenían, no sé, certificado que justificaban su inasistencia, que a lo mejor era mentirosa, había que echarlos? Y Gutiérrez, máximo responsable, reitero, del mecanismo de recaudación del Estado para las campañas políticas, se lo premie con un cargo en YPF de $70.000. Vuelvo a señalar lo mismo, Aquí hay responsables directos. Uno de esos responsables, por el cargo que tenía y porque conocía el mecanismo y porque se habla de los propios imputados diciendo es el hombre que recaudaba, es Mariano Gaido. Hoy aliado político, Rolando Figueroa, para el 2027, siendo el intendente de la ciudad de Neuquén, donde muchos de los imputados y o sospechados están en la administración de Mariano Gaido. Quiero de alguna manera señalarle esto porque tiene que ver también con otro editorial, que era la existencia o no del MPN. Si el MPN terminaba su existencia a partir de que Rolando Figueroa ganaba la elección del 16 de abril. Y lo que hay que decir es que casi por una especie de magia política o institucional, hoy el MPN es más el gobierno de Rolando Figueroa que el propio MPN como partido político. Yo sostengo que para mí lo deglutió, se lo comió, lo hizo desaparecer como partido. Creo que estamos viviendo la desaparición del Movimiento Popular Neuquino de la escena política de la provincia del Neuquén. Y estamos viendo el nacimiento de otro movimiento provincial, pero reitero, y esto es importante decírselo también en la mañana, ¿se hará la autocrítica o la justicia dirá hasta dónde llega el grado de responsabilidad de quienes creo son los máximos responsables de la estafa de los planes sociales en la provincia de Neuquén, como de otras estafas que hubo? A ver, vuelvo a señalar lo mismo. La noticia es que Soiza quiere hablar, lo quiere hacer en el Fuero Federal, que además de hacerlo en el Fuero Federal, le quiere incorporar algunos elementos que tienen que ver con la mecánica de la estafa. Pero es una mecánica, simplemente una mecánica. No cambia el mecanismo de la esencia, que sigue siendo la de este reloj de pared. La pregunta que nos hacemos siempre es, cuando falta la pila,
o cuando nadie le da cuerda? ¿Quién lo hace? Bueno, les nombré los responsables que creo que la justicia deberá llamar en algún momento. En algún momento la justicia deberá llamarlo a Omar Gutiérrez, a Mariano Gaido, a Jorge Zapag y a Rolando Figueroa. Cuando la justicia los llame se entenderá finalmente el mecanismo, que reitero, es viejo, es muy viejo. La estafa de los planes sociales data de hace más de 15 años. Se encontró otra caja chica, de las tantas cajas del Estado. Agradecerle, voy a tomarme el tiempito para leer todos los comunicados que ha habido en vivo y en directo sobre la expectativa de este editorial del día de la fecha. Y reitero nuevamente, ¿quiere interiorizar mucho más? Bueno, allí estará el material de los muchachos enfocados que hicieron reportajes. Yo, reitero, vi mucho, observé mucho, conozco mucho del mecanismo porque me ha tocado hacerlo como periodista investigando ese mismo mecanismo. Y algo que es muy particular, no cambia el mecanismo, ¿eh? La pregunta que nos vamos a hacer ahora es cómo se va a pagar la campaña de este año del Frente Neuquén-Izate sin tocar recursos del Estado. Reitero, ¿cómo se va a pagar la campaña del Frente Neuquén-Izate de este año sin tocar recursos del Estado? ¿Cómo lo van a hacer los intendentes con su aporte del Movimiento Popular Neuquino? ¿Cómo lo van a hacer los partidos que ya ni existen de ese frente? Porque existe hoy el poder de Figueroa, básicamente. Bueno, son preguntas, ¿eh? Ahí me hago interrogantes. Ahí no estoy diciendo absolutamente nada que usted no se lo pregunte también. Nos reencontramos jueves que viene. Agradecerle muchísimo la deferencia de estar allí como siempre, ¿eh? Sí, va a estar en las redes sociales, no se preocupe. Este mismo editorial estará en todas las redes sociales. Le agradezco por estar como siempre, ¿eh?